Señal directa. Saludamos con su colaboración al doctor Armando Zacarías Castillo, a 5 días de pasar a las casillas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Josefina y José Ángel, buenas tardes. Con el gusto de saludarles y de agradecer este espacio. Les mando un cálido saludo, así como otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues sí, finalmente el periodo de conclusión del proselitismo llega a sus últimos momentos y lo mucho o poco que hayan dedicado actores, candidatos y partidos tendrán días de lo que se ha denominado veda electoral, silencio a la estridencia. Vendrá del jueves al domingo de esta semana un breve plazo sin menciones específicas a favor o de ataques a candidatos y partidos y de acuerdo con las disposiciones establecidas por los órganos electorales federal y local, nos dirigimos al 6 de junio con paso firme y seguro. Se trata, como se ha insistido, de una elección concurrente, lo que la convierte en una elección que hace coincidir un enorme volumen de puestos elegibles de la administración pública en todos los niveles, federal, estatal y municipal, que por primera vez tienen lugar en el mismo momento, en el mismo procesamiento electoral. De esta manera se realizan en el mismo momento votaciones que en otras épocas se desarrollaban en instantes diferentes con la idea de que la ciudadanía pudiese distinguir mejor las ofertas en cada una de sus especificidades territoriales y de sus actores involucrados. De esta manera, las dificultades que implica la logística de un proceso de esta magnitud están contempladas por los órganos electorales, lo que representa una importante evolución y profesionalización electoral que muestra la fortaleza y solidez de los órganos ciudadanos electorales contemplados para este efecto. Aquí es necesario recordar algunos aspectos que parecerían meramente teóricos, pero que conviene recordarlos para comprender el peso del proceso electoral. Un sistema democrático como el mexicano se constituye a partir de la representación que los ciudadanos postulan para ejercer funciones de administración y gestión basadas en la obtención de votos de la ciudadanía interesada en proyectar las mejores expresiones de la administración pública. Es decir, lo que está en juego es el proceso ciudadano de decisiones de asignación de funciones hacia otros ciudadanos. Solemos pensar que el juego es entre partidos y la base realmente es la representación ciudadana de la administración. En efecto, la mediación política en nuestro país, independientemente que la Constitución señala que cualquier persona puede ser representante por elección, la mediación de los partidos también es un atributo establecido por la Constitución que permite, en principio, regular el proceso de representación política en el país. Precisamente por esa razón tardó mucho tiempo la consolidación de las candidaturas independientes que ahora, bajo ciertos requisitos, son posibles en la elección. Así pues, el ejercicio de renovación electoral periódica constituye un elemento de gran peso e importancia en la regulación y control de los órganos de poder en cualquier país, que como el nuestro define la permanencia o cambio de los cuadros políticos. En resumen, la democracia es un asunto ciudadano y no, como solemos pensar, un asunto exclusivo de gobierno y partidos. En la presente elección, en la que concurren las diputaciones federales y las locales, así como la sustitución o renovación de presidencias municipales para el caso de nuestra entidad, independientemente de los retos que implica la logística propia de la elección, esto se encuentra dentro de una serie de elementos no contemplados en la dinámica particular del procesamiento electoral en su forma técnica, y hay factores contextuales que le dan un giro diferente a esta elección. Así pues, hay algunos elementos adicionales que se incorporan a las dificultades propiamente técnicas de la jornada electoral del 6 de junio. Tradicionalmente, en algunas zonas del país, la intensidad y las implicaciones de la renovación o sostenimiento de actores regionales con viejas historias de arraigo en la región suscitaba expresiones locales de tensión y en algunos casos de violencia, pero sin que representase una dificultad particular del proceso electoral en su conjunto. En los últimos procesos electorales y particularmente en el anterior y un tipo particular de violencia política se presenta como una intromisión amplia y preocupante del crimen organizado.
misma que ha costado la vida a muchos de los actores que están interviniendo en el proceso, candidatos y participantes, y que se ha convertido en un factor que genera una preocupación ciudadana latente, sobre todo ante la escasa o nula intervención de los gobiernos federal, estatal o municipal, cuyas tardías intervenciones no arrojan ni claridad ni certidumbre en diferentes zonas del país. Por otra parte, las acometidas del gobierno federal en contra de los órganos electorales al generar controversias de intervención que desde las posiciones de gobierno anuncian su intromisión ilegítima en procesos de diferente nivel. El Ejecutivo ha intervenido como líder de partido y se ha manifestado como parte del proceso electoral, circunstancia que se contrapone al papel de representante del país por el carácter del puesto que desempeña. En este momento debería hacer caso a un elemento que ha señalado sistemáticamente el presidente, la investidura presidencial. De esta forma, los altos funcionarios de su partido, del partido en el poder, descansan en la seguridad que les ofrece el activismo manifiesto del presidente del país. En la dimensión técnica hay diferentes preocupaciones relacionadas con el efecto que pueda generar la pandemia del COVID-19, alentando o no la participación masiva en las urnas. Diferentes elementos se han considerado para abordar de manera clara con los protocolos sanitarios la elección del domingo, ofreciendo al votante certeza al seguir las indicaciones de las autoridades de salud nacionales e internacionales. Sin embargo, es una variante que no se debe desestimar en el tamaño de participación de las elecciones. La oposición, por su parte, no logró articular, como en otros años, plataformas que lograsen definir una reingeniería de los partidos. El trabajo de la oposición, disminuidos en número cuantitativo y cualitativo, no logró establecer una oferta comprensible y el trabajo de esta se concretó en decir no de manera sistemática sin un soporte programático para los votantes. El llamado a las urnas representa un momento de fundamental importancia que se ha construido a partir de la participación ciudadana y el voto constituye el momento crucial en el que el ciudadano expresa su opinión y evalúa los puestos de representación, fenómeno que constituye precisamente la forma en la que el ciudadano se ve constituido en la trama de gobierno y de ahí la relevancia de la emisión de su voto. El próximo 6 de junio tenemos una cita importante en la que todos, absolutamente todos los votos cuentan y cuentan sin importar la línea política por la que se quiera expresar. Lo relevante en este caso es la expresión ciudadana y esta solamente se logra con el voto. Pues así las cosas, habrá más elementos postelectorales por revisar en las siguientes semanas, pero por el momento, Josefina y José Ángel, les agradezco la hospitalidad del espacio y les mando un cálido saludo, así como otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Por nuestra parte también agradecidos, doctor Armando Zacarías. Seguimos en contacto, muy amable. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Avanzamos. Así es, avanzamos.